Introducción. Bienvenidos a nuestra página sobre sordera y vértigo. Esta es una página de divulgación general y pretende complementar la información de que dispones ya sea como visitante o como paciente, sobre diversos aspectos relacionados con las alteraciones de la audición y su tratamiento, hipoacusia, sordera, acúfenos, cirugía, audífonos. Las alteraciones de la orientación espacial y del equilibrio y su tratamiento. Vértigo, mareo, desequilibrio, cirugía, rehabilitación. Doctor. La sordera es la pérdida total o parcial de la audición y puede ser congénita o adquirida, temporal o permanente y estar provocada por diversas causas. Desarrollar el lenguaje con normalidad requiere una audición útil durante los 2 primeros años de la vida, época en que se establece el lenguaje hablado. La ausencia de estímulos auditivos determina la no adquisición del lenguaje, por ello es preciso detectar y tratar de forma precoz cualquier problema auditivo. La sordera en el adulto es la deficiencia sensorial más frecuente, pudiendo afectar si no es tratada adecuadamente a la calidad de vida y a los mecanismos cerebrales y funciones cognitivas relacionados con los estímulos auditivos. El oído es el órgano de la audición y también uno de los órganos que contribuyen al mantenimiento de nuestra orientación espacial y de nuestro equilibrio. El mareo y las alteraciones del equilibrio son uno de los motivos más frecuentes de consulta, constituyendo un problema real de salud especialmente en personas mayores. Proporcionar a estos pacientes un diagnóstico y tratamiento adecuados es fundamental para que puedan desarrollar con normalidad sus actividades cotidianas. La información que encontrará en esta página está relacionada con aspectos generales de nuestra actividad y es orientativa, no pretendiendo realizar recomendaciones médicas propias de la consulta directa con un especialista. ¿Por qué sordera y vértigo? El oído es más conocido como órgano de la audición, sin embargo contribuye también en gran medida al mantenimiento de nuestra orientación espacial y de nuestro equilibrio gracias a órganos localizados en el oído interno, laberinto, junto a los de la audición, cóclea. Dada su proximidad anatómica y en general a sus estrechas relaciones, metabolismo, riego sanguíneo, etc., ambos órganos están expuestos al riesgo de ser lesionados por una misma causa. Las alteraciones del órgano de la audición producen sobre todo hipoacusia, disminución de la sensibilidad auditiva, sordera, deterioro de la audición que puede variar desde un grado severo o profundo a la pérdida total de la misma, y acúfenos, ruidos generados por el oído. Las alteraciones del órgano del equilibrio producen mareo, sobre todo en forma de vértigo, desequilibrio e inestabilidad. Esta es la razón por la que muchos pacientes nos consultan por alteraciones de la audición o por alteraciones del equilibrio o bien, por ambos tipos de alteraciones asociadas, sordera y vértigo, consecuencia de una misma enfermedad como sucede frecuentemente. Introducción. La sordera es la deficiencia sensorial más frecuente, siendo a menudo causa de discapacidad. Se estima que aproximadamente el 20% de las personas mayores de 18 años presentan alguna forma de sordera, que 1 de cada 1000 niños nace con una pérdida auditiva severa profunda, y que 4-5 niños de cada 1000 nacen con deficiencias auditivas de suficiente grado como para afectar significativamente a la adquisición de su lenguaje. Sordera. Existen además numerosas evidencias de que en general el número de casos de sordera va en aumento, sobre todo en los países más desarrollados. El estudio de la audición varía en relación a la edad del paciente, incluyendo pruebas de despistaje o screening neonatal, de diagnóstico precoz de la hipoacusia infantil, y pruebas de determinación de niveles o umbrales de audición, de discriminación verbal y de valoración de la vía nerviosa auditiva en niños y adultos. Hipoacusias neurosensoriales. Hipoacusia en personas mayores o presbiacusia. Es la pérdida de audición progresiva asociada a la edad que tiene lugar en personas mayores. Aunque las estadísticas varían, afecta a alrededor del 30.135% de las personas con edades comprendidas entre los 65 a 75 años, y a alrededor del 40.150% de las personas mayores de 75 años. La presbiacusia se atribuye a diversas causas, pero sobre todo a los cambios que tienen lugar con la edad en el oído interno, algunos en relación con el riego sanguíneo, aunque también pueden contribuir cambios en las vías nerviosas auditivas cerebrales. Otros factores que también producen hipoacusia neurosensorial a los que el paciente haya podido exponerse, p.
Ambiente ruidoso, fármacos ototóxicos, factores hereditarios, etc., pueden tener efectos acumulativos sobre la presbiacusia. La pérdida de audición es similar en ambos oídos, afectando sobre todo a las frecuencias agudas o tonos altos, lo que impide oír adecuadamente timbres de puertas y teléfonos, por ejemplo. Como su desarrollo es progresivo, muchas personas mayores no son conscientes de que su audición está disminuyendo y deteriorándose. A menudo creen que las personas de su entorno, sus familiares más próximos, no les hablan alto y claro, suelen entender mejor a hombres que a mujeres, en cuya voz predominan los tonos altos, y, en general, entienden mal las conversaciones, especialmente en reuniones familiares o en ambiente ruidoso. La presbiacusia no tiene tratamiento curativo, pero hay varias formas de paliar la pérdida auditiva y sus efectos. En general, el tratamiento más frecuente es la amplificación mediante audífonos y, aunque el grado de beneficio puede variar dependiendo de las características de la pérdida auditiva, la mayor parte de las personas con presbiacusia pueden beneficiarse de su uso. Sordera y deterioro cognitivo. 1. Hipoacusia inducida por el ruido, trauma acústico. Es la pérdida de audición producida por la exposición continuada a ruidos intensos o por una exposición breve a un ruido igualmente intenso. Ambas formas de exposición al ruido pueden lesionar los receptores auditivos del oído interno o células ciliadas, produciendo una hipoacusia neurosensorial generalmente irreversible y progresiva si la exposición al ruido continúa. La exposición al ruido, ya sea breve o continua, también puede producir una pérdida de audición temporal, que se recupera si se interrumpe dicha exposición. En ambos casos, la pérdida auditiva suele acompañarse de acúfenos o ruidos de oído, a menudo el primer síntoma del efecto nocivo de la exposición al ruido en el oído interno. Ejemplos de ruidos que pueden causar este tipo de hipoacusia son explosiones, armas de fuego, petardos, determinadas herramientas laborales, sierras mecánicas, martillos neumáticos, etc., especialmente si emiten ruidos de 120 a 140 decibelios. Sonidos por debajo de 75 dB no implican riesgo de daño al oído, una conversación normal alcanza una intensidad de 60 dB y el ruido del tráfico llega hasta 80 dB. La forma más frecuente de hipoacusia producida por el ruido es la exposición continuada en ambientes laborales, sobre todo industriales, hipoacusia o sordera profesional. Su manifestación principal es el deterioro progresivo de la comunicación, precedido de sensación subjetiva de hipoacusia, a menudo distorsión de algunos sonidos, y ruidos en el oído, intermitentes o continuos. El tratamiento más efectivo es la prevención mediante el uso de protectores, tapones, cascos y filtros específicos para poder comunicarse en ambiente ruidoso, en ambientes laborales, en entornos recreativo-deportivos, ejercicios de tiro, caza, motos, e incluso en la propia casa, aspiradoras. También debemos prevenir mediante el control de la intensidad de cualquier fuente sonora que pueda ser nociva para la audición y a través de campañas de información sobre los efectos nocivos del ruido. Merece especial atención el riesgo de pérdida de audición en personas jóvenes asociado al uso de reproductores musicales portátiles, MP3, iPod, como sucedió con otros reproductores portátiles utilizados años atrás, Walkman, Compact Disc portátiles, cuando el volumen al que se reproduce del sonido alcanza intensidades que pueden dañar el oído y, además, se utilizan de forma continuada. Es recomendable mantener un volumen razonable y no utilizarlos durante períodos prolongados de tiempo, no más de 1 hora al día. La norma 60x60 para prevenir el trauma acústico producido por reproductores musicales recomienda no utilizar el volumen por encima del 60% y no superar los 60 minutos de uso continuado. La aparición de un ruido en el oído u oír los sonidos distorsionados suelen ser consecuencia del efecto nocivo inicial del ruido, a menudo transitorios pero que deben alertarnos interrumpiendo la exposición al mismo para prevenir sus efectos irreversibles. Cuando la hipoacusia es irreversible y de un grado que lo hace recomendable el tratamiento paliativo indicado en la mayoría de estos casos para corregir la pérdida de audición es la amplificación mediante el uso continuado de audífonos. Baja el volumen de tu MP3. Hipoacusia hereditaria, familiar. La hipoacusia y la sordera hereditarias hacen referencia a la pérdida parcial o total de audición de origen genético, estimándose que al menos la mitad de las pérdidas de audición son de este origen. Las formas genéticas pueden ser congénitas, presentes al nacer, o de aparición tardía,
pudiendo iniciarse a partir de los 10, 15 años de edad, y pueden variar desde un grado leve hasta profundo, ser progresivas o no, afectar a uno o a ambos oídos de forma simétrica o asimétrica, ser de tipo conductivo, neurosensorial o mixto y manifestarse con problemas de equilibrio o sin ellos. La pérdida de audición puede ser el único hallazgo, hipoacusia no sindrómica, o ir asociada a un síndrome genético o grupo de alteraciones característico, hipoacusia hereditaria sindrómica. En la actualidad existe suficiente información que pone de manifiesto que la mayor parte de las hipoacusias hereditarias son no sindrómicas. La mayoría de las hipoacusias hereditarias sindrómicas están presentes al nacer o en la infancia. Las hipoacusias neurosensoriales hereditarias del adulto suelen ser hipoacusias no sindrómicas, de aparición tardía y se clasifican generalmente por la edad de inicio, el grado de la hipoacusia, su naturaleza progresiva o no progresiva y por su patrón hereditario. La forma más frecuente es la hipoacusia neurosensorial hereditaria progresiva dominante, cuyo inicio varía mucho de unas familias a otras, aunque suele ser constante dentro de una misma familia. En general suele manifestarse en la preadolescencia, aunque puede no dar síntomas hasta la edad adulta. Como en las demás hipoacusias neurosensoriales, cuando la hipoacusia es de un grado que lo hace recomendable, el tratamiento paliativo indicado en la mayoría de estos casos, es la amplificación mediante el uso continuado de audífonos, o la estimulación eléctrica del nervio auditivo mediante un implante coclear. Introducción. El acúfeno tinnitus es percibir un sonido que no existe en el entorno, es descrito a menudo como un zumbido, un pitido, un ruido, etc. Puede ser percibido en un oído, en ambos y en la cabeza, con o sin percepción del sonido en los oídos. La percepción del acúfeno es más intensa y constante en el silencio de la noche, en ausencia de actividades y de otros sonidos o ruidos ambientales que pueden enmascararlo o atenuarlo. La mayoría de los acúfenos son subjetivos y los percibe exclusivamente el propio paciente, y a ellos vamos a referirnos, aunque alrededor del 5110% son acúfenos objetivos o somatosonidos generados por partes del organismo que también pueden ser percibidos por otras personas, sobre todo por el especialista al explorar al paciente, p.e. soplos, pulsaciones, etc., generados por el sistema cardiocirculatorio. El acúfeno es un problema frecuente en la población general. Se estima que alrededor de un 30% de la población adulta ha percibido acúfenos en algún momento de su vida de forma transitoria, que entre un 10.000 y 115% aproximadamente los experimentan de forma continuada y que en un 0,5-3% de la población el acúfeno constituye un verdadero problema. En general, la incidencia del acúfeno aumenta con la edad, siendo más común en personas mayores de 40 años. Dicha diferencia puede que se reduzca en un futuro si no se previenen los efectos nocivos que para el sistema auditivo tiene la exposición a sonidos y ruidos intensos en personas jóvenes, uso descontrolado de reproductores musicales portátiles. Baja el volumen del MP3. Introducción. Los problemas del equilibrio se encuentran entre los motivos más frecuentes por los que muchas personas nos consultan, describiendo a menudo dichos trastornos como mareo. La dificultad inicial, tanto para el paciente como para el médico, es que el término mareo se utiliza para describir una amplia variedad de sensaciones a menudo relacionadas con la amplia variedad de problemas que pueden producirlas. Por ello, la descripción más adecuada posible, por parte del paciente con la colaboración del especialista, es de gran ayuda para orientar el estudio y diagnóstico en muchos casos. El vértigo, sensación de giro de los objetos del entorno, es la forma más frecuente de consulta por mareo, generalmente producido por alteraciones de los órganos del equilibrio del oído interno, receptores laberínticos del sistema vestibular, a menudo acompañado de alteraciones de la audición. Dada la amplia variedad de formas en que puede presentarse y de causas que pueden producirlo, el mareo en cualquiera de sus formas, vértigo, desequilibrio, inestabilidad, etc., puede limitar las actividades sociolaborales y la calidad de vida de las personas que lo padecen. Además, el mareo aumenta considerablemente con la edad, con el riesgo de discapacidad y de caídas que ello implica. El estudio y diagnóstico de pacientes con mareo lo realizamos mediante pruebas que valoran la función de los órganos del equilibrio y tienen por objeto identificar la alteración que lo produce y su causa, siéndonos de gran ayuda para aplicar el tratamiento más adecuado en muchos casos. Dicho estudio puede variar dependiendo de las características de la sensación que el paciente refiere y de los signos clínicos con que se asocie.
Las pruebas disponibles para estudiar pacientes con mareo, vértigo, desequilibrio, etc., se concentran en la exploración clínica otoneurológica, en el estudio de la función de ambos laberintos mediante las pruebas vestibulares, y en el estudio del equilibrio mediante la posturografía dinámica. Introducción. Mediante la rehabilitación vestibular y postural favorecemos y estimulamos el desarrollo de mecanismos que ayudan a compensar y corregir las alteraciones de la orientación espacial y del equilibrio. Dichos mecanismos pueden generarse de forma espontánea y mediante estímulos que favorecen su desarrollo y están relacionados con el sistema vestibular y con los sistemas visual y somatosensorial, formado por receptores de la piel, músculos y articulaciones, con los que colabora en el mantenimiento del equilibrio. PPPP. Cuando existe una lesión vestibular y, por tanto, la información que nos proporciona este sistema es errónea, se produce una contradicción con la información que obtenemos del sistema visual y del sistema somatosensorial, lo que puede provocar síntomas como vértigo, desequilibrio, inestabilidad, desorientación, etc. La provocación intencionada y reiterada de los síntomas mediante movimientos repetidos de la cabeza, los ojos y el cuerpo estimula el desarrollo de mecanismos cerebrales de adaptación y reaprendizaje, autorreparación, que corrigen la información vestibular errónea recalibrándola con la de los sistemas visual y somatosensorial, dando lugar a la disminución o desaparición de los síntomas. A ello contribuyen también mecanismos de habituación producidos por la simple provocación reiterada de dichos síntomas. Movimientos de la cabeza, los ojos y el cuerpo se enmarcan dentro de programas de ejercicios de rehabilitación vestibular y del equilibrio, tratamiento que ofrece múltiples opciones dependiendo de las características de la lesión, como por ejemplo: A. Tratamiento de lesiones vestibulares de un solo lado. P. Lesión de un laberinto, mediante protocolos de ejercicios que estimulan mecanismos cerebrales de adaptación vestibular que reequilibran la función vestibular. B. Tratamiento de lesiones vestibulares de ambos lados, mediante protocolos de ejercicios que estimulan y desarrollan mecanismos visuales y somatosensoriales de sustitución que reemplazan la función de los mecanismos vestibulares ausentes. Palabras más utilizadas. Este listado pretende ser una guía rápida y práctica de las palabras que se utilizan más frecuentemente cuando se habla de los problemas de audición y del equilibrio. Es posible que las escuchen o lean en su relación con los profesionales que trabajen con ustedes o en los libros que consulten. No es una relación completa de términos, así que, si no encuentran alguna palabra, no duden en consultarnos. Adquirida. Cualquier enfermedad que se contrae después del nacimiento. Acrofobia. Temor o angustia que se experimenta al estar a gran altura. Acúfeno. Ruido producido por el sistema auditivo, no existente en el exterior. Acumetría. Valoración de la audición utilizando diapasones. Agorafobia. Temor o angustia que se experimenta al estar en grandes espacios situados al aire libre. Algiapusia. Percepción dolorosa del sonido. Aminoglucósidos. Medicamentos del grupo de los antibióticos que pueden dañar el oído interno, audición y o equilibrio, conocidos también como fármacos ototóxicos. Amplificador. En los audífonos, transforma las señales acústicas en señales eléctricas amplificándolas. Anacusia. Pérdida total del sentido del oído. Anoxia. Disminución de oxígeno en la sangre. Areflexia. Falta o ausencia de un reflejo. Ataxia. Falta de coordinación, de origen neurológico, de los movimientos voluntarios. Atresia. En el oído, oclusión o falta total de la apertura del oído. Audífono. Instrumento acústico que mejora la percepción del sonido. Consta de micrófono, amplificador y auricular. Audiograma. Representación gráfica de las variaciones del umbral de audición en función de la intensidad y la frecuencia. Audiometría. Medición de la agudeza auditiva. Audiometría tonal. Audiometría que se realiza mediante un audiómetro utilizando tonos puros. Audiometría verbal. Audiometría que se realiza utilizando palabras. Auricular. En los audífonos, transforma las señales eléctricas en ondas sonoras y la envía al oído.
Barotrauma. Trauma del oído por acción de la presión. Aparece como consecuencia de una mala compensación entre la presión ambiental y la presión de la caja timpánica, a menudo debido a una variación brusca de la presión ambiental asociada a una mala función de la trompa de Eustaquio. Binaural. Hace referencia a ambos oídos, por ejemplo, adaptación de audífonos binaural o utilización de un audífono en cada oído. Campo libre. En las audiometrías, cuando se realizan emitiendo tonos o palabras a través de altavoces. Cápsula. En los audífonos intraauriculares, es la parte anatómica que contiene los componentes del audífono y se introduce en el oído. Está hecho a medida. Caracol. Ver cóclea. Cefalea. Dolor de cabeza. Central. En las pérdidas de audición y en los trastornos vestibulares, cuando la alteración se encuentra en los centros del cerebro. Cera. Sustancia grasa y amarillenta que segrega la piel del conducto auditivo externo, sirve de protección. Cerumen. Ver cera. Zig. En los audífonos, aquellos que van todo dentro del canal auditivo. Cóclea. Órgano de la audición situado en el oído interno. Coclear. En las pérdidas de audición, cuando la afectación está en el oído interno a nivel de la cóclea. Cofosis. Ver anacusia. Colesteatoma. Formado por la penetración de piel del conducto auditivo externo en el oído medio, P, a través de una perforación timpánica, y su posterior crecimiento erosionando el hueso del oído con el que contacta, lesión benigna pero con capacidad de destruir hueso, es característico de una forma clínica de otitis media crónica. Compresión. En los audífonos, sistema de protección de la audición ante ruidos fuertes. Conductiva. Pérdida auditiva en que la alteración se encuentra en el oído externo o medio. Congénita. Cualquier enfermedad con la que se nace, porque se contrae en el seno materno. Decibelio, dB. Medida de intensidad del sonido. Desequilibrio. Perturbación del equilibrio estando de pie o cuando se camina. Diapasones. Instrumentos metálicos que al vibrar generan sonido. Discriminar. Distinguir, diferenciar una cosa de otra. Distorsión. En general reproducción defectuosa del sonido. Drenajes. En cirugía de oído, técnica que se utiliza para dar salida a la secreción purulenta formada en el oído por una infección, se realiza insertando un pequeño tubito en el tímpano. También se denomina poner túbitos. Fluctuaciones de audición. Cuando se producen variaciones del umbral de audición con frecuencia relativa. Foniatría. Rama de la medicina que trata los problemas de la voz. Frecuencia. Es el número de vibraciones emitidas en un segundo por un objeto generador de sonido, se mide en hercios, hercio. Ganancia. En los audífonos, cantidad de amplificación medida en dB que proporciona un audífono a un volumen determinado. Hercio, hercio. Medida de frecuencia del sonido. Hipoacusia. Disminución de la capacidad auditiva. Hipoacusia de conducción o transmisión, producidas por alteraciones localizadas en el oído externo o en el oído medio. Hipoacusia bilateral. Disminución de la capacidad auditiva que afecta a los dos oídos. Hipoacusia hereditaria. Disminución de la capacidad auditiva debido a un trastorno congénito y hereditario. Hipoacusia neonatal. Disminución de la capacidad auditiva que se produce después del parto, en los primeros meses de vida. Hipoacusia neurosensorial. Producidas por alteraciones localizadas en la cóclea del oído interno, sensorial, o en el nervio auditivo, neural. Hipoacusia unilateral. Disminución de la capacidad auditiva en un solo oído. Idiopático. De causa desconocida. Impedanciometría. En audiología, medida de la presión que existe dentro del oído medio y del sistema de conducción sonora. Implante coclear, IC. Es un aparato electrónico que se inserta en la cóclea del oído mediante cirugía, capaz de transformar los sonidos en energía eléctrica y transmitir esta a las terminaciones nerviosas auditivas. Infrasonido.
Sonido de frecuencia muy grave por debajo de los 15 Hz. Intensidad. En audiología, medida de presión sonora, se expresa en decibelios, dB. Intracanal. En los audífonos, aquel que ocupa solo la entrada del canal auditivo externo entrando en él. Intraconcha. En los audífonos, aquellos que ocupan toda la concha de la oreja y entran en el canal auditivo. Intraauricular. En los audífonos, aquellos que van acoplados dentro del oído externo y medio. Labarintitis. Proceso inflamatorio que tiene lugar en el laberinto del oído interno. Laberinto. Órgano del equilibrio situado en el oído interno. Logoaudiometría. Ver audiometría verbal. Logopeda. Profesional que ejerce la logopedia. Logopedia. Rama de la ciencia que se ocupa de las alteraciones del lenguaje y su rehabilitación. Mando. En los audífonos, interruptores de encendido apagado, de teléfono, etc. Mando a distancia. En los audífonos, permite seleccionar entre varios programas, el que mejor se adapte a la situación acústica en que nos encontremos. Mastoides. Región del oído situada detrás del pabellón auditivo. Membrana timpánica. Membrana que separa el oído externo del oído medio. Micrófono. En los audífonos, recibe y convierte las ondas sonoras en impulsos eléctricos. Migraña. Síndrome o asociación de síntomas incluyendo cefaleas, alteraciones visuales y síntomas neurológicos varios. Miringoplastia. Técnica quirúrgica que consiste en cerrar las perforaciones del tímpano. Miringotomía. Técnica quirúrgica que consiste en abrir el tímpano para drenar líquido del oído medio. Mixta. En las pérdidas de audición, cuando es a la vez conductiva y neurosensorial. Molde. En los audífonos retroauriculares, adaptador anatómico que se realiza a medida, pueden ser duros o blandos y también producir diferentes efectos acústicos. Monoaural. En un solo oído. Neurinoma. Tumor benigno que se produce en los nervios, si es en el nervio auditivo se denomina neurinoma del acústico. Neurosensorial. En las pérdidas de audición, cuando la alteración se produce en la cóclea del oído interno, sensorial, o en el nervio auditivo, neural. Nistagmo. Movimiento ocular rítmico en vaivén que puede ser espontáneo consecuencia de lesiones de los sistemas que controlan los movimientos oculares, sistema vestibular, sistema visuo-oculomotor, o provocado por determinados estímulos que estudian la función de dichos sistemas. Oculografía. Conjunto de métodos utilizados para el registro de los movimientos oculares. Oscilopsia. Sensación de que el entorno se mueve o vibra. Otalgia. Dolor de oído. Otitis. Es la inflamación del oído. Puede afectar al oído externo, otitis externa, o al oído medio-medio, otitis media. Otitis serosa. Infección que produce secreciones en el oído medio. Otitis crónica. Infección persistente o intermitente del oído. Otoemisiones acústicas, OEA. Se definen como vibraciones acústicas emitidas por el oído interno, cóclea, que se registran mediante un micrófono sonda introducido en el conducto auditivo externo. Se utilizan para el despistaje y detección precoz de la hipoacusia en recién nacidos. Otoesclerosis. Lesión del oído medio que afecta a la cadena de huesecillos a nivel del estribo produciendo hipoacusia que se resuelve con tratamiento quirúrgico. Otólogo. Médico especialista en los problemas del oído. Otoneurólogo. Médico especialista en los problemas de la audición y del equilibrio. Otorrinolaringólogo, OR. Médico especialista en nariz, garganta y oídos. Otoscopia. Exploración visual del conducto auditivo externo y del tímpano. Ototóxicos. Sustancias químicas que contienen algunos medicamentos y que pueden lesionar el oído. Paracentesis. En el oído, punción del tímpano. Perceptiva. Ver neurosensorial. Postlingual. En las pérdidas de audición, cuando se producen después de haber aprendido a hablar.
Posturografía. Registro del equilibrio postural de un paciente en situación de pie. Potenciales evocados auditivos del tronco cerebral, PEATC. Registro de la actividad eléctrica generada en el sistema auditivo periférico y en las estructuras subcorticales cerebrales. Prelingual. En las pérdidas de audición, cuando se producen antes de haber aprendido a hablar. Prematuro. Bebé que ha nacido antes de los 9 meses de gestación. Presbiacusia. Disminución de la agudeza auditiva que acompaña al envejecimiento. Pretérmino. Cuando el parto se produce antes de los 9 meses de gestación. Progresiva. En las pérdidas de audición, cuando éstas van empeorando con el paso del tiempo. Propiocepción. Sensibilidad profunda muscular, ósea, tendinosa y articular que forma el sistema propioceptivo, encargado de informar sobre la posición y movimiento de partes del cuerpo entre sí y en relación a su base de soporte. Prótesis auditiva. Ver audífono. Reflejo estapedial. Reacción del músculo del estribo ante un sonido. Retroauricular. En los audífonos, aquellos que van acoplados detrás de la oreja y se comunican con ella mediante un molde. Retrococlear. En las pérdidas de audición, aquellas en que la lesión está a nivel del nervio auditivo. Salida máxima. En los audífonos, nivel máximo de intensidad sonora al que puede llegar un audífono, debe estar perfectamente regulada para cada individuo. Sensorial. Ver coclear. Septicemia. Infección sanguínea generalizada. Síndrome. Grupo o relación de síntomas y signos o hallazgos exploratorios que caracterizan y definen a una determinada enfermedad. Sistema propioceptivo. Formado por receptores de la sensibilidad profunda muscular, ósea, tendinosa y articular, encargado de informar sobre la posición y movimiento de partes del cuerpo entre sí y en relación a su base de soporte. Sistema somatosensorial. Incluye el sistema propioceptivo y el sistema encargado de la sensibilidad táctil o exteroceptivo, cuyos receptores están localizados en la piel, siendo especialmente importantes los de la planta de los pies por su contribución al mantenimiento del equilibrio junto con los receptores propioceptivos. Tímpano. Ver membrana timpánica. Timpanometría. Ver impedanciometría. Timpanoplastia. Intervención quirúrgica para eliminar las lesiones del oído medio y reparar las alteraciones de la membrana timpánica y de la cadena de huesecillos. Transmisiva. Ver conductiva. Trauma acústico. Lesión del oído producida por ruidos fuertes o continuos. Trompa de Eustaquio. Conducto que comunica la faringe con el oído medio regulando la presión del mismo en relación a la presión ambiental. Ultrasonido. Sonido de frecuencia muy aguda por encima de los 15.000 Hz. Umbral de audición. Nivel más bajo al que un individuo puede percibir un sonido. Valsalva, maniobra de. Consiste en inspirar aire y con la boca cerrada intentar expulsarlo por la nariz impidiéndolo cerrando sus orificios con los dedos. El aumento de presión que produce en la nariz se transmite al oído a través de las trompas de Eustaquio, compensando la presión ambiental ejercida sobre la superficie externa del tímpano. Vestibular. Que se refiere o afecta al sistema vestibular, encargado del mantenimiento del equilibrio y cuyos receptores se encuentran en el laberinto del oído interno. Vía aérea. En audiología, cuando se estudia la transmisión de todo el sistema auditivo, oído externo, medio e interno, al emitir el sonido a través del aire. Vía ósea. En audiología, cuando se estudia solo la transmisión del oído interno al emitir el sonido a través de un vibrador óseo colocado detrás de la oreja. Abreviaturas. CAE. Conducto auditivo externo. CAI. Conducto auditivo interno. CSH. Canal semicircular horizontal o lateral. CSP. Canal semicircular posterior. CSS. Canal semicircular superior o anterior. SV. Sistema vestibular.